¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Muy buenas tardes, los saludo con mucho cariño. Mi nombre es Lolita Portillo, vivo en Choix, Sinaloa. Para mí, los devocionales del pastor Gerson han sido de mucho crecimiento cristiano. Todos sabemos que es muy importante para pasar tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra y orando. Lamentablemente, muchos de nosotros batallamos en tener un tiempo devocional provechoso. Lo digo por mí, me falta dedicarle un tiempo específico, convencerme de la importancia que tienen los devocionales en mi vida espiritual. Tener un lugar perfecto para escucharlo y reflexionarlo. Esto es por mencionar algo, pero con fe y amor a Dios, estoy segura que me estaré fortaleciendo cada día. Muy agradecida con el pastor Gerson y su familia. Bendiciones a sus vidas. Hola, soy Telvi, vivo en la Ciudad de México. Los devocionales del pastor Gerson me han ayudado a crecer mucho en la palabra de Dios y en mi vida personal. Mi vida ha sido muy difícil, muy dura. Los golpes que he recibido, el dolor. Los devocionales han sido de gran bendición, han sido como un bálsamo en medio de tanto dolor y aflicción que he tenido en mi vida. Pero la palabra de Dios me ha ayudado a salir adelante. Yo sé que sin Dios no soy nada. Él es mi ayudador, mi fuerza, mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. Doy gracias a Dios por estos devocionales, gracias a Dios por la vida del pastor Gerson, gracias a Dios porque llegan hasta mi vida, que Dios pone los medios y que es un instrumento de Dios para edificarnos a muchas personas que no estamos cerca en esa iglesia. Muy buenos días, todos sean bienvenidos y que el Señor hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Cuando pensamos en la palabra de Dios que es perfecta y transforma nuestros corazones, debemos de ser cautelosos con un sentido de triunfalismo, ya que históricamente el pueblo de Israel rechazó la predicación a través de los profetas. Vemos el rechazo hacia Moisés, Josué, los jueces, los profetas, incluso por los mismos reyes, quienes rechazaban el mensaje profético. Bueno, lo mismo pasó en el caso de Jesús. Jesús mismo al predicar a su pueblo fue rechazado. De esto Juan 1:10 nos dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Bueno, si nosotros seguimos contando la historia de cómo la predicación y el compartir la palabra de Dios ha venido siendo rechazada, bueno, Jesús no fue el único predicador que fue rechazado. Sus apóstoles fueron rechazados, los padres de la iglesia fueron rechazados, los apologistas fueron rechazados. Muchos hombres que huyeron a monasterios y que huyeron a vivir en la soledad del desierto fueron rechazados. Los reformadores, los puritanos, los misioneros. Y hoy mismo, todo predicador que se levanta para alzar la voz y compartir la palabra de Dios. Así que podemos ver que la Biblia no calla en cuanto a ese rechazo que podemos tener al proclamar la palabra de verdad. Incluso tú mismo, cuando abres tu boca
para compartir lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, y como lo he mencionado, esto no es nuevo. Pudieras leer lo que Pablo escribe a Timoteo en su encomienda de 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Él está diciendo, predica la palabra, Timoteo, en el verso 2. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Observa cómo Pablo define que esto debería ser un trabajo paciente. Así que ya en el primer siglo, Pablo está advirtiendo que compartir la palabra perfecta de Dios, ya sea predicada públicamente o predicada personalmente, de una manera auténtica, incluye un tipo de rechazo. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, Timoteo debe cumplir el llamado de predicar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Y una de las cosas con las que nos enfrentamos al compartir la palabra de Dios es que la sociedad en la que vivimos cada día más y más cree en el antiautoritarismo. En otras palabras, las personas de esta época están diciendo, yo soy mi propia autoridad. Tú, predicador, tu familia, tu amigo, no me puedes decir lo que yo debo de hacer. La cultura de nuestro día está enseñando esto, que por sí mismo el hombre tiene la capacidad de decidir. Eso no es otra cosa, sino, como lo he mencionado en los últimos días, el chillido de la serpiente. Eso nos regresa a Génesis 3. Y cuando una persona se levanta a decir, mi voz es más importante, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo afirmo, realmente es un tipo de persona que está siendo adoctrinado por la serpiente antigua. Con que Dios os ha dicho fue la expresión que la serpiente utilizó en el relato de Génesis capítulo 3 al momento de referirse o de retar claramente la palabra de verdad, la palabra de Dios. Así que, bueno, nos vamos a enfrentar con esa realidad. De manera continua me enfrento con esa realidad mientras continúo predicando, enseñando, oyendo a un lugar donde las personas escuchan el mensaje de las Escrituras. Lo rechazan una y otra vez. Bueno, posiblemente esto no lo veo tan claramente un domingo por la mañana mientras estoy predicando a un auditorio mayormente cristiano, pero cada vez que me expongo a un auditorio mayormente pagano, por ejemplo, un funeral donde llega mucha gente que no necesariamente es creyente, puedes ver este rechazo de las Escrituras. Ahora, es natural creer que somos nuestra propia autoridad. Y esa es la razón por la que mucha gente rechaza la predicación de las Escrituras. Porque si trazamos adecuadamente la Escritura, la predicación tiene un sentido autoritativo. Colosenses 1, 20 al 22 nos dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Así que vemos claramente que la palabra describe la condición de estas personas sin Cristo. Entonces esta palabra autoritativa, cuando es presentada, realmente tiene la capacidad de abrir el entendimiento de esta gente hostil, con ánimo hostil, como dice Pablo aquí. Pero hay gente que
puede no saber cómo responder a este mensaje autoritativo. Incluso dentro de las filas del cristianismo, cuando la gente rechaza cierto mensaje de las Escrituras, puede ser porque ha ido a los extremos. Hay dos respuestas que gente dentro del cristianismo puede dar a la palabra de Dios. Una es el legalismo. El legalismo es poner reglas humanas. Es imponer reglas humanas, imponiéndolas en nombre de Dios o en nombre de la verdad de Dios, o imponiendo la autoridad de Dios. El segundo extremo es el liberalismo. El liberalismo nos lleva a no tener reglas. Puedes hacer lo que quieras. Esto es una cuestión de preferencia, lo puedes hacer. Así que no deberíamos de usar reglas para intentar transformar el corazón de las personas, porque solo la palabra de Dios puede transformar verdaderamente el corazón de las personas. Los cambios a lo largo de la vida se dan en personas que han sido transformadas con el poder de la palabra. Así que pudiéramos tener la objeción del antiautoritarismo. Pero la segunda tensión o la segunda respuesta equivocada que la gente pudiera tener en su lectura de la palabra o en su acercamiento a la palabra predicada, número 2, es la tecnología y la falta de atención. La atención de la gente hoy más que nunca es más corta. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, la gente tiene estos reels en sus aparatos que son cortos, minuto y medio, minuto. La gente está ávida de poder tener acceso a estos videos. Pero el mandato de Dios sigue siendo predica la palabra o lee la palabra. Imagínate, cuando la gente tiene que leer 3, 4 o 5 capítulos diarios, eso le va a tomar mucho más tiempo que ver un reel. Tristemente, hoy vemos que la gente cada día lee menos la Biblia. Y hoy vemos con tristeza que cada vez los mensajes predicados desde púlpitos cristianos son más cortos. El error es porque esta sociedad es muy rápida y vas a perder su atención. Entonces esa predicación es sustituida por videos, por danzas, por teatros, por métodos pragmáticos, ocupando el lugar central de la Biblia. Pero cuando te das cuenta, realmente la buena predicación trae gloria a Dios, apunta al mundo a Jesucristo y tiene la atención del pueblo de Dios. Pero para llegar a esa presuposición se requieren convicciones sólidas de parte de los predicadores el día de hoy. Así que yo quisiera animarte, como lo hemos hecho en los últimos días, a que confíes en que la palabra de Dios es perfecta y es lo que tu alma necesita para ser transformada. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que es verdadera. Que no cesemos, que no dejemos de confiar en ella, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para comprobar lo que tu palabra puede hacer en todo su esplendor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.